Persiguiendo el Jade, capítulo 108. Para cuando Fan Chanyu regresó, la noticia de su nombramiento como comandante de la caballería rápida ya se había extendido por todo el campamento. Todos los que la vieron la felicitaron. «Felicitaciones, comandante Fan». Fan Chanyu respondió a sus rostros familiares y desconocidos con leves asentimientos. Aunque se había preparado mentalmente, cuando llegó el día todavía le resultó difícil adaptarse. Con su ascenso llegó una nueva tienda militar. El número de simpatizantes superó con creces a quienes habían acudido cuando apenas era un centurión. La mayoría eran generales u oficiales de mayor rango. Fan Chanyu no se atrevía a descuidar nada, pero la delicadeza que exige la etiqueta social no es algo que se domine de la noche a la mañana. Le costaba manejar la situación con soltura. Por suerte, la guerra aún no había terminado. Los banquetes eran inapropiados en el campamento militar, así que no tuvo que ofrecerles un festín a estos visitantes. Ante el coro de felicitaciones imitó los gestos de los generales ascendidos de los que había oído hablar en historia, apretando puños y respondiendo a cada uno de los que deseaba lo mejor con un igualmente. Fue solo entonces cuando se dio cuenta de que en el campamento no faltaban aduladores. Varios oficiales militares desconocidos casi la aclamaron como una deidad de la guerra reencarnada. Cuando se construía la presa de Jinzhou, ya había oído hablar de la reputación de la comandante Fan, e incluso siendo una plebeya, se preocupaba por el reino, interceptando a 3 exploradores en una noche lluviosa, asegurándose de que los rebeldes fueran atraídos al valle del río para que la estrategia de inundación tuviera éxito. Y aquella batalla en el desfiladero en la primera línea donde decapitó a Chi Hu fue realmente espectacular. La armada solo con 2 cuchillos de carnicero le cortó la cabeza. Ahora ha logrado otra hazaña extraordinaria: salvar al señor He y matar al príncipe de Chanxin. La multitud se maravilló y la alabó. Los héroes surgen de orígenes humildes. Qué cierto es el dicho. Fan Chanyu respondió modestamente: me elogias demasiado. Mi victoria contra el príncipe de Chanxin fue pura suerte. Un oficial militar intervino de inmediato: comandante Fan, no sea modesta. Ni siquiera la suerte es algo que cualquiera pueda reclamar. Mientras otros intervenían, un oficial con finos bigotes a ambos lados de la boca expresó su pesar. Lógicamente que matar al príncipe de Chanxin debería ser el mérito principal. Después de que la vanguardia se dispersara, fue el comandante Fan quien dirigió el flanco derecho hacia el corazón de la formación rebelde. ¿Cómo pudo la corte otorgarle solo un puesto de 5ª categoría y apenas 300 taels de plata? Fan Chanyu quedó momentáneamente atónita al darse cuenta por primera vez de que el puesto de comandante de caballería era un cargo de 5º rango. Recordó que Si Chen, disfrazado de Xie Wu, le había dicho que matar al príncipe de Chanxin le reportaría una recompensa de 1000 taels. Sin embargo, solo había recibido 300. Dado que la recompensa estaba estipulada por el decreto real, ningún funcionario se atrevería a malversarla. La reducción debió ser del propio emperador. Por ahora Fan Chanyu no podía comprender la razón, pero las palabras de este oficial daban a entender que Tan Peiji se había atribuido el mérito de sus logros. Con tanta gente presente, muchos de ellos desconocidos, tales comentarios podrían fácilmente dar lugar a chismes. La advertencia del señor He resonó en su mente y Fan Chanyu se puso cautelosa. Rápidamente dijo: las tácticas y formaciones de batalla para atacar a Chongzhou fueron idea del señor He y del general Tan, merecen mayor reconocimiento. Como simple jefa de escuadrón, ascendida a 5 rangos a la vez, ya me siento abrumada por la infinita gracia de su majestad. Además, mi experiencia en el ejército aún es escasa. Me siento incómoda al asumir el rol de comandante. Confiaré en la guía de todos en el futuro. En el campamento militar, el oficial al mando de 50 hombres no tenía rango oficial. Para ser precisos, deberían llamarse jefes de escuadrón, pero como había jefes de escuadrón principales y subjefes quienes estaban abajo su mando, se referían habitualmente como jefe de escuadrón y al subjefe como subjefe de escuadrón. Las palabras de Fan Chanyu no dejaban lugar a críticas. Los demás oficiales ya estaban sudando frío cuando esa persona hizo un comentario ambiguo. Solo habían venido a felicitarle porque a partir de ahora estarían al servicio de Fan Chanyu. Si esas palabras llegaban al oído de Tan Peiji y le disgustaban, su superior inmediato perdería el favor del general.
¿Qué esperanza les quedaría a aquellos, los subordinados? Así que cuando oyeron las humildes pero halagadoras palabras de Fan Chanyu sobre He y sobre Tang, todos en la sala respiraron aliviados y rápidamente comentaron: el comandante tiene la razón. Ambos generales han hecho grandes contribuciones, pero el puesto de comandante es bien merecido. Con eso el asunto quedó zanjado. Justo cuando Fan Chanyu estaba a punto de despedir sus invitados, un visitante inesperado llegó a la tienda. La tienda del comandante está bastante animada. Esa voz tan suave como la brisa primaveral en marzo era inconfundible. Fan Chanyu se giró al ver al asistente al levantar la solapa y entró un hombre con túnica de erudito azul pálido, sonriendo, nada menos que Li Huan. Los oficiales en la tienda se tensaron de inmediato. Fan Chanyu se preguntó si había venido a felicitarla por su ascenso, pero mantuvo la compostura juntando los puños y diciendo: señor Li. Li Huan arqueó ligeramente sus delicadas cejas. Sus cejas eran naturalmente claras, con una ligera curva en los extremos, lo que le confería un aire de gentileza e inocencia. Incluso ese gesto en otros podría parecer frívolo, pero en él resultaba agradable. Sonrió lentamente y dijo: el comandante Fan sigue siendo muy formal conmigo. Luego tomó una caja de brocado de manos de su ayudante y estaba detrás de él, y dijo: al enterarme de las condecoraciones oficiales que su majestad le ha otorgado a la comandante, le he preparado un modesto obsequio. Siegu, que hacía guardia en la entrada como un dios guardián, abrió los ojos de par en par ante la escena. Si su mirada pudiera volverse tangible, le habría hecho 2 agujeros en la nuca a Li Huan. Aunque el marqués y el comandante estaban separados, Bonsun incluso había enviado a Si Chan a Yongzhou para recabar información. Tras su regreso, el marqués actuó de inmediato contra los rebeldes de Kanchen. Era evidente que aún sentía afecto por la comandante. En cuanto a la comandante, no faltaba decir más. Le había sorprendido más de una vez mirando fijamente a la espada negra Mudao con una mirada perdida. Si ahora Li Huan estaba aquí para ofrecer algún tipo de buena voluntad, aprovecharse de la situación, el corazón de Siegu latió con fuerza mientras miraba fijamente a Fan Chanyu, rezando en silencio para que no aceptara el regalo. Fan Chanyu frunció el ceño y le dijo a Li Huan: agradezco su amabilidad, señor Li, pero los intercambios privados están prohibidos en el ejército. No puedo aceptar este regalo. Los centuriones que le habían visitado antes habían acudido con el pretexto de comprobar su estado de salud, trayéndole únicamente pasteles y vinos baratos. Difícilmente se trataba de un intercambio privado. Los oficiales que vinieron a visitarla hoy no fueron tan ingenuos como para traer regalos directamente al campamento, así que llegaron todos con las manos vacías. Por lo tanto, rechazarlos no fue difícil. Li Huan soltó una risita y dijo: el comandante no le entiende. Esta caja solo contiene algunos libros de estrategia militar que anoté en mi tiempo libre. Dicho esto, abrió la caja revelando solo unos pocos volúmenes ligeramente desgastados, nada más. Golpeó sutilmente el fondo de la caja de brocado con la punta de los dedos con una sonrisa inquebrantable. El humilde regalo de Juan es en efecto escaso. Me temo que al comandante le resultará ridículo. Solo espero que no lo desprecie. Dicho esto y teniendo en cuenta que el contenido consistía simplemente en unos pocos libros, Fan Chanyu realmente no podía encontrar ninguna excusa para negarse. Además, el discreto gesto de Li Huan parecía indicarle que debía aceptar la caja primero. Tras reflexionar un poco, Fan Chanyu consideró que si se trataba simplemente de un regalo, no habría elegido entregárselo en medio de una multitud de oficiales militares que la felicitaban. Su mirada recorrió con indiferencia al oficial bigotudo antes que había intentado provocar discordia entre ella y Tan Peiyi, recordando las palabras de Jin Jingwan de la facción del gran tutor Li. No le deseaba ningún mal. Dudó brevemente antes de aceptar la caja de brocado de Li Huan, diciendo: entonces Chanyu la acepta con benevolencia. La expresión de Li Huan pareció relajarse un poco mientras sonreía. El conocimiento de Juan sobre la experiencia militar es superficial. Solo espero con estos textos militares anotados pueda ser de alguna ayuda para la comandante. Chanyu solo pudo responder con otro comentario cortés.
Es demasiado modesto, mi señor. Tras despedir finalmente a todos los que le deseaban lo mejor, Fan Chanyu se dejó caer en una silla sintiendo un dolor punzante en las sienes. ¿Quién dijo que el ejército estaba lleno de hombres rudos y sin refinar? Claramente no había conocido a estos oficiales que habían abierto el camino desde la infantería, y ni uno solo era tonto. Aquel oficial deliberadamente tendió trampas para sembrar la discordia entre ella y Tan Pei-yi. Sin duda debía ser vigilado en el futuro. Las amenazas manifiestas eran fáciles de neutralizar, eran las ocultas las que les preocupaban. El comportamiento de Li Juan también era inexplicablemente peculiar. Después de que todos se marcharon, Fan Chanyu examinó la caja con atención. No había compartimientos ocultos y los textos militares no contenían notas secretas. Las anotaciones eran simplemente eso, anotaciones. Sin ninguna pista suspiró y le dijo a Xiao Wu, ¿qué crees que quiso decir Li Juan al insinuar que debería aceptar estos textos militares? Dado que se trataba de un asunto serio, Xiao Wu dejó al lado sus prejuicios personales y analizó. Con el cambio de poder militar en Jinzhou, los oficiales subalternos, aunque leales al viejo general He, deben ahora ganarse el favor de sus nuevos superiores, así como aquellos cinturones mostraron su buena voluntad al comandante anteriormente. Aceptar sus propuestas sería una forma de alianza y colaboración. Hizo una pausa y miró a Chanyu y continuó. Li Juan probablemente también está intentando ganarse tu afecto. Chanyu lo entendió. Al aceptar estos textos militares, ahora estoy aliado con la familia Li. Xiao Wu añadió, pero le hizo un regalo públicamente a propósito, queriendo claramente que alguien en concreto lo supiera. Fan Chanyu reflexionó detenidamente sobre esto. El único que quería verla muerta era Wei Yan, pero aceptara o no la protección del gran tutor Li, Wei Yan no cedería. Así que pues la única persona que pudo haber impulsado a Li Juan a llegar a tales extremos fue probablemente el eunuco imperial que había llegado ese día para entregar el edicto. Pero el eunuco servía al emperador. ¿Acaso el emperador tenía malas intenciones con ella? ¿Pero por qué el emperador quería hacerle daño? Hasta ese momento, He Jin-wan no había sido interrogado, lo que significaba que sus verdaderos orígenes no habían sido revelados en la corte. Incluso si el emperador la resentía por culpa de su abuelo, ¿por qué le otorgaría un título oficial? Aunque parecía que su rango había sido reprimido, Fan Chanyu se sentía cada vez más frustrada mientras intentaba comprender las cosas, agarrándose un mechón de pelo en agitación. En el pasado, el gran tutor Tao le había enseñado a analizar situaciones, pero ahora había desaparecido sin dejar rastro, y He Jin-wan estaba a punto de ser transferido de vuelta a Jinzhou. De ahora en adelante, pasara lo que pasara, tendría que resolver las cosas y tomar decisiones por sí misma. Al pensar en esto, su mirada se posó en los 300 taels de oro que yacían sobre una bandeja de seda roja en la mesa. Cada lingote de oro pesaba 10 taels y cada 30 lingotes en total que brillaban intensamente llamaban la atención. Tras pensarlo un poco, de instrucciones a Xiao Wu: toma 13 lingotes y envíalo junto con la compensación oficial a la familia de los 13 soldados caídos. Toma 2 lingotes más para comprar tónico para los soldados gravemente heridos y luego búscame consejeros competentes y págale la plata que se considere apropiada. Xiao Wu asintió. Como comandante de quinto rango es lógico que tengas asesores, pero ¿no sería un poco excesiva la cantidad destinada a los soldados caídos? 10 taels de oro se convirtieron en 100 taels de plata. Sumado a los 5 taels de compensación oficial, eso sumaba 105 taels. Fan Chanyu dijo: esto es lo que les prometí. El grupo de capitanes liderados por Wu Baihu podría servirle en el futuro, pero jamás podrían convertirse en su guardia personal. Todavía tenía muy pocas personas a su alrededor que fueran capaces y leales. Quería seleccionar a 2 soldados que había entrenado para que sirvieran como sus guardaespaldas personales. Xiao Wu quedó momentáneamente atónito por su respuesta, pero finalmente no dijo más. Cuando estaba a punto de marcharse, Fan Chanyu lo llamó. Toma estos libros militares y distribúyelo también entre los soldados. Xiao Wu quedó paralizado.
Fan Chanyu dijo: leer más sobre estrategia militar solo no les beneficiará. Una vez que confirmó que él se encargaría de los libros, Siegu estaba eufórico. Su sonrisa amenazaba compartirle la cara, pero rápidamente la contuvo temiendo que Fan Chanyu lo notara. Tomó la caja de brocado y dijo: entendido, me encargaré de ello de inmediato. Después de que Siegu se marchara, Fan Chanyu se quedó mirando fijamente la espada corta a caballos que estaba en el estante de armas durante un rato, antes de sacar los libros que Sitchen había anotado para ella y hojearlos lentamente. Leer puede hacerte una persona más sabia, y ella necesitaba leer más. Ya fuera coincidencia o intencionalidad, el acto de Li Huan de regalarle libros anotados, desde su primer encuentro en el sendero de la montaña hasta ayudarle a posteriormente investigar el caso de asesinato de sus padres, convenientemente reveló problemas con sus orígenes y luego rastrear las pistas para descubrir cómo Qin Shi Huang había falsificado documentos para sus padres. Fue todo demasiado coincidente. En el Palacio Imperial, entre las torres de jade y los pabellones enjollados, una mujer llamativa con túnicas palaciegas de color rojo begoña avanzaba con paso ligero, seguida de 17 doncellas con 2 moños con la cabeza gacha mientras se apresuraban a seguirle el ritmo. El anciano eunuco que custodiaba las puertas del estudio imperial la divisó desde lejos. Su rostro arrugado ya esbozaba una sonrisa aduladora mientras se acercaba. ¿Qué viento te trae hoy, Su Alteza la princesa? La mujer, radiante como un loto, pero de semblante gélido, agitó la manga y apartó de empujón al eunuco que le bloqueaba el paso, mirándola con furia mientras espetaba: «Quítate de mi camino». El eunuco lanzó un grito al caer al suelo. Al ver que no podía detenerla y temiendo la ira del emperador, se aferró a una de sus piernas suplicando con voz aguda: «Alteza, Alteza, no debe entrar. Su Majestad está cansado y acaba de retirarse». Antes de que pudiera terminar, la princesa ya había abierto las puertas del estudio imperial. El fuerte aroma ámbar gris llenó la habitación, provocando que el rostro meticulosamente pintado de la princesa se contrajera ligeramente con disgusto. El viejo eunuco tembló mientras se postraba en el umbral. «Majestad, por favor, calme su ira. Este sirviente inútil merece la muerte por no haber detenido a Su Alteza la princesa. Basta. Déjenos en paz». Una voz de un joven provino desde el interior. El eunuco se retiró como si le hubiera concedido amnistía, haciendo una profunda reverencia y cerrando tras de sí las puertas del estudio. La princesa se mantuvo impávida ante el escritorio del dragón, con la mirada fría en la figura vestida con túnicas imperiales de color amarillo brillante que se masajeaba las sienes con evidente cansancio. «¿Has concertado mi matrimonio con el marqués de Wuhan?». El emperador contempló la radiante belleza con que se encontraba al pie de los escalones de jade. Sus labios se curvaron con una sonrisa juvenil, desprovista de malicia, pero sus ojos brillaban como una serpiente venenosa que saca la lengua en las sombras. «He encontrado para mi hermana, la princesa, un héroe sin igual como esposo. ¿Te disgusta?». El marqués de Wuhan conoció una plebeya durante su exilio y le juró amor eterno, espetó la princesa. ¿Acaso su majestad pretende convertirme en la villana que separa a los amantes? El emperador hizo un gesto con la mano. «Te preocupas demasiado, hermana real. ¿Cómo podría una campesina vulgar compararse con la perla de nuestra gran dinastía Jin? El marqués ya ha roto lazos con ella». Las delicadas cejas de la princesa se fruncieron. Imposible. Para casarse con esa muchacha como su esposa principal, incluso le rogó al gran tutor Tao, ya retirado, que la adoptara como hija adoptiva. ¿Cómo pudo simplemente abandonarla? El emperador soltó una risita. Entonces la princesa realmente no entiende a los hombres. Entre un poder abrumador y la mujer más hermosa del reino, ¿podría una campesina tener mayor influencia en su corazón? «Me niego a tolerar tales impurezas», dijo la princesa con una expresión cada vez más fría. El emperador respondió con indiferencia: «Tranquila, hermana real, después de tu matrimonio jamás volverás a ver esa campesina».
La princesa palideció. ¿La mataste? ¿No temes que el marqués de Wuhan te guarde rencor? La sonrisa del emperador se acentuó. ¿Qué tiene de extraño que un general muera en batalla? Cualquier resentimiento que albergue el marqués de Wuhan debería dirigirse a los rebeldes, ¿no? En su juventud, Wei Yan lo había convertido en una marioneta y fingió estupidez para evitar sospechas. Más tarde, para ganarse al tutor Li, fingió ser dócil y fácil de controlar. Solo en los últimos años habían comenzado a mostrar su verdadera naturaleza. Al oír estas palabras, la princesa lo miró en un silencio horrorizado, como aturdida por su depravación. El emperador contempló a la mujer que tenía delante con una expresión tan ingenua y obediente como la del joven gobernante tímido que una vez había fingido ser. Sin embargo, sus ojos rebosaban de una ambición y un deseo desmedidos. Mientras acariciaba los dedos de la cabeza de dragón dorado que adornaba el reposabrazos de su trono, reflexionó con una expectación ilimitada. Una vez que Wei Yan caiga, el poder imperial volverá a mí. Con el marqués de Wuhan a mi lado, ¿qué tengo que temer a ese viejo tonto Li? Inclinado la cabeza, añadió alegremente, dado el desfalco que ha cometido la familia Li a lo largo de los años, exterminar a todo su linaje estaría justificado. La princesa jamás había sentido tan alejada del manso y bondadoso hermano que había conocido. Se le erizó la piel de los brazos bajo las finas mangas de gasa. Y el marqués Wuhan, con su poder militar, ¿cómo puedes confiar en él? El emperador parecía a punto de responder, pero su sonrisa se acentuó al mirar a la princesa que estaba de pies a sus pies, cambiando bruscamente de tema. Por supuesto que confío en él. Al fin y al cabo, mi hermana mayor lo vigilará por mí. En este punto eres la única persona en quien confío plenamente, hermana real. El escalofrío que le recorrió las extremidades le subió lentamente por la columna. La princesa formó una sonrisa serena. Es un honor para mí, su majestad, deposite tanta confianza en mí. Encantado por su cambio de actitud, el emperador dijo: sabía que mi hermano mayor estaría de mi lado. Puedes regresar y esperar tu gran boda. La princesa respondió con un sí, hizo una referencia y luego dio la vuelta. Salió del estudio con paso firme, ataviada con sus resplandecientes vestiduras palaciegas, con una espalda recta y la expresión tan altiva como cuando había entrado, seguida de cerca por sus 17 doncellas de palacio. Nadie sabía que la fina tela que llevaba en la espalda estaba empapada de sudor frío y ocultaba únicamente por su cabello oscuro. Al regresar a su palacio, la gran princesa cerró las puertas y furiosa destrozó la porcelana hasta que el suelo quedó cubierto de fragmentos. Exhausta, finalmente se sentó en un sofá cercano y apoyando la frente en una mano con el ceño fruncido, pálido como la nieve, en señal evidente de angustia. Una doncella mayor le ofreció una taza de té floral aconsejándole: Alteza, por favor, no perjudique su salud con la ira. La gran princesa tomó la copa, pero recordando las palabras del emperador, no pudo contener su ira y la arrojó lejos. El estruendo de la porcelana al hacerse añicos sobresaltó a las doncellas que estaban cerca. ¿Qué se cree que es? Hijo de una humilde sirvienta de palacio, sin parientes maternos, y ahora quiere meterme en este lío. Su bello rostro estaba contraído por la furia. Era la hija predilecta del difunto emperador, aunque no la primogénita. Sus hermanastras habían fallecido jóvenes, convirtiéndola en la gran princesa. Su madre era de noble cuna, lo que la convertía a ella, al emperador en hermanastros. Es probable que el emperador se hubiera acercado a ella con el paso de los años para ganarse el favor de su familia materna. La doncella mayor, ajena a la conversación en el estudio, supuso que su ama seguía enfadada por el arreglo matrimonial. Tras dudar un momento, se atrevió a decir: Alteza, ese Gonsunjin se ha negado a aceptar el cargo e incluso a pisar la capital solo para evitarla. ¿Por qué aferrarse a él? El marqués de Wuhan es un pretendiente inmejorable, un general condecorado, ennoblecido antes de cumplir los 20 años. ¡Silencio!
El rostro de la gran princesa se volvió gélido y sus uñas se clavaron en los reposabrazos de madera con tanta fuerza que casi se rompieron. La criada quedó paralizada por la impresión. Al darse cuenta de su reacción exagerada, la gran princesa bajó las pestañas como un abanico para ocultar su momentánea pérdida de control y se burló. ¿Crees que el marqués de Buchan tendrá un buen final? La criada palideció presintiendo las implicaciones políticas. El decreto imperial ha sido emitido, enviado y abandonado la capital. ¿Qué se puede hacer ahora? Tras un momento de silenciosa contemplación, la princesa dijo de repente: «Preparadme tinta. Ahora, en la ciudad de Cannes». Un grupo de soldados se detuvo a la orilla del río, donde bandidos atados se acurrucaban como albóndigas bajo la vigilancia de una doncella de guardias con armadura. La exuberante hierba veraniega se había vuelto áspera y los caballos de guerra la olfateaban en busca de brotes tiernos. Cuando Gonsun Jin recibió la carta que le trajo el guardia personal de Chunzhou, frunció profundamente el ceño. Preguntó: ¿la señorita Fan mató al príncipe de Chanxin y la corte solo la nombró comandante de caballería rápida? Sí. Chi-san asintió. Por supuesto, una eunuca de la oficina de asuntos ceremoniales entregó personalmente el decreto. Gonsun Jin murmuró: ¿acaso la cabeza del príncipe de Chanxin vale tan poco? Hizo un gesto con la mano para indicarle a Chi-san que se retirara primero. Luego miró a la persona que estaba de pie con el torso desnudo a la orilla del río, permitiendo que su guardia personal le echara agua por toda la espalda para limpiar la herida. Acercándose alzó la voz deliberadamente y dijo: «La señorita Fan es verdaderamente una heroína entre mujeres. Tras matar al príncipe de Chanxin, fue nombrada comandante de caballería veloz de 5º rango». El agua que goteaba por la espalda de Sichen tenía un ligero matiz rojizo. Al oír las palabras de Gonsun Jin, se limitó a levantar ligeramente los párpados que tenía entrecerrados, pero permaneció en silencio con una expresión indiferente y carente de interés. Durante el último medio mes había estado reprimiendo sin descanso a los bandidos, destruyendo todos los bastiones alrededor de la ciudad de Cannes. Las heridas en su espalda casi cicatrizaban, solo para volver a abrirse. Sin embargo, nunca recurrió a medicina. Cuando su guardia personal volvió a verter agua de una cantimplora sobre las heridas sangrantes de su espalda, Sichen pareció considerar lo suficiente. Levantó una mano y le indicó al guardia que se retirara. Acto seguido se puso la túnica exterior directamente sobre la piel húmeda. Gonsun Jin frunció el ceño profundamente al ver aquello. Si sigues tratando así sus heridas, tarde o temprano acabarán contigo. Sichen parecía demasiado cansado inclusive para responder. Se ajustó el cuello de la camisa y se dispuso a marcharse. La amenaza de los bandidos en los alrededores de la ciudad de Cannes ha sido eliminada. Tengo asuntos que atender en Windsor. Te dejo este lugar a ti. Gonsun Jin observó su tez pálida y enfermiza bajo la luz del sol, conteniendo las ganas de maldecirlo. En cambio dijo: oí que Li Juan anotó varios tratados militares como regalo de felicitación para la señorita Fan. Dado que mi relación con la señorita Fan es como mínimo mejor que la suya, y puesto que todas las formas que acompañaré a su Yuanqing a Chunzhou, no me quedaré en la ciudad de Cannes. Bien podría llevarle un regalo también. Sichen se detuvo a mitad de camino, pronunciando un seco «como desees», antes de continuar sin mirar atrás. Al verlo alejarse mientras montaba a caballo, Gonsun Jin finalmente estalló de ira. «Sí, Yu Han, qué descaro. Si de verdad estás tan decidido en dejarla ir, ¿por qué no arrojas esa horrible muñeca de tu habitación al brasero y la quemas cuando regreses?» El caballo de guerra levantó polvo al galopar, sin que su jinete ofreciera respuesta alguna. Los guardias armados que se quedaron atrás se quedaron atónitos por un momento antes de regruparse y seguir adelante con los bandidos capturados a cuestas. Solo quedaba Gonsun Jin maldiciendo entre dientes. Sichen viajó tan solo con 2 guardaespaldas personales, cabalgando día y noche hasta llegar a la finca de la familia Xie en Windsor. Su padre le había establecido en Windsor mientras estaba destinado a la guarnición del
noroeste, convirtiendo la finca de Windsor en cierto modo en el hogar ancestral. La residencia de los Sie en la capital se había adquirido solo cuando su padre se casó y cada planta y elemento decorativo dentro de los muros había sido dispuesto según las preferencias de esa mujer. Los sirvientes de la familia apostados en la finca de Windsor se sobresaltaron cuando Si Chen regresó en plena noche. Aunque se les llamaba vasallos, en realidad eran sirvientes, los hombres que habían seguido a su padre a la batalla solo para perder un brazo o una pierna, lo que les incapacitaba para el campo de batalla por el resto de sus vidas. La familia Sie los apoyaría hasta el día de su muerte. Sin molestar a demasiada gente, Si Chen se dirigió directamente al salón ancestral, donde permaneció arrodillado ante las tablillas de toda la noche. Las puertas del salón no se abrieron de nuevo hasta el amanecer del día siguiente. Un hombre de mediana edad, cojo y con un brazo amputado, entró con dificultad, con el rostro curtido pero sereno, mirando a la figura arrodillada, erguida como un pino centenario sobre la alfombra de oración, y dijo con suavidad: «Oí que el marqués regresó anoche. ¿Por qué no me avisó?» Si Chen respondió: «Tío Song, he venido a pedir un castigo». Un destello de sorpresa cruzó los ojos del hombre lisiado antes de que se recompensara. ¿Un castigo? La familia sí tenía reglas ancestrales. Cualquier descendiente varón que cometiera una falta grave debía acudir al salón ancestral para solicitar un castigo. En 17 años, Si Chen solo buscó un castigo una vez, cuando reconquistó Jinzhou y devolvió sangre con sangre, ojo por ojo, ordenando la matanza de todos los turcos del norte de la ciudad, tal como habían masacrado al pueblo de Granjin. El clan Sie siempre había sido conocido por producir generales benevolentes. Sin embargo, tras la masacre de la ciudad, el mundo solo recordaría su reputación como comandante sanguinario, olvidando por completo la tradición Sie del liderazgo misericordioso. Que un líder militar no logra contener su propia brutalidad era una transgresión grave. La única vez que Si Chen pidió un castigo, solicitó la pena más severa del código ancestral del clan Sie: 108 latigazos. Hoy, arrodillado ante las tablillas ancestrales del clan Sie, respondió de nuevo: 108 latigazos. Este número provocó una extraña luz reapareciera en los ojos del hombre de mediana edad mientras preguntaba: ¿qué delito ha cometido el marqués? Si Chen contempló la tablilla central del salón ancestral y la placa conmemorativa de Sie Chan y respondió: el tío Song lo sabrá a su debido tiempo. Sie Song, que en su día había sido veterano de guerra, era extremadamente sensible al olor a sangre. La mancha oscura que se extendía por la túnica de Si Chen, producto de las heridas reabiertas, era particularmente visible. Con cierta vacilación dijo: el marqués parece tener heridas graves. Si Chen respondió: no es nada. Sie Song tomó entonces el látigo de piel de pitón colgado en la pared. Tras observar en silencio a Si Chen durante un instante, preguntó: ¿comenzamos? Si Chen asintió con un silencioso Bright es nuestro antepasado cuyo legado fluye a través de la historia. Enseñar a hijos y nietos, todo está basado en la rectitud. La solemne recitación de los preceptos ancestrales estuvo acompañada por el primer y fuerte latigazo en la espalda de Si Chen. Su cuerpo se estremeció violentamente, su espalda se tensó como acero forjado y apretó los puños en los costados para evitar caerse adelante. El látigo ya había rasgado su túnica, dejando una marca lívida que amenazaba compartir la carne hinchada que había debajo. La tradición de la familia Sie dictaba que el castigo se administraba mientras se recitaban las enseñanzas ancestrales, para que el castigo comprendiera su transgresión y se grabara estos principios en su interior. Reflexionaba sobre estas palabras y extiende su sabiduría. Escuchad, descendientes todos, nuestras instrucciones. Grieta. Otro latigazo brutal
cayó sobre la herida de su espalda, ya que se habían reabierto innumerables veces. Salpicaduras de sangre y carne se abrieron. Los labios de Sitchin palidecieron de dolor. El sudor le perlaba las sienes como perlas. Las venas hinchaban en puños apretados, pero ni un solo gemido escapó de él. Con cada recitación de los preceptos ancestrales venía otro latigazo, hasta que la espalda de Sitchin quedó cubierta con marcas sangrantes. El sudor le goteaba por los párpados, pero sus ojos permanecían bien abiertos, fijos, sin pestañear en la placa conmemorativa de Sirlin Chan sobre el altar. A los 98 golpes la sangre había empapado por completo sus túnicas, formando charcos en el suelo de piedra bajo él. Ya no pudo mantenerse arrodillado y se desplomó hacia adelante mientras las sombras nublaban su visión, ocultando las tablillas ancestrales. Los brazos de Sie Song le dolían por el esfuerzo. El látigo de piel de pitón ahora estaba resbaladizo por la sangre. Como encargado de la disciplina del clan Sie de esta generación, por mucho que su corazón se rebelara, no podía mostrar clemencia durante el castigo. Solo esta vez, dijo el marqués. Marqués, con esto basta. Sitchin yacía tendido en el suelo. La figurita de madera que guardaba entre sus túnicas se le cayó. Tenía las palmas ensangrentadas por el dolor, y al recuperar la figurita, la talla del tamaño de una palma, se tiñó de color carmesí. Parpadeando lentamente, preguntó: ¿cuántos quedan? Sie Song respondió: 10 golpes. Apoyándose con una mano en el suelo y con otra sujetando la figurita, Sitchin se incorporó poco a poco hasta ponerse de rodillas, enderezando su maltrecha espalda una vez más, y dijo: continúa. Aunque la compasión brilló en los ojos de Sie Song, siguió recitando en voz alta las enseñanzas ancestrales y descargó el látigo con toda su fuerza. La sangre salpicaba las baldosas de piedra bajo ellos, floreciendo como flores grotescas. 10 latigazos, ni demasiado pocos. Cuando terminaron, Sitchin estaba empapado en sangre, con las yemas de sus dedos casi incrustadas en el poste de madera por haberlo sujetado con demasiada fuerza. Su cabeza colgaba gacha, con los párpados demasiado pesados para levantarlo. Sie Song, temiendo que sus heridas fueran demasiado graves y provocaran complicaciones, salió apresuradamente del salón ancestral para llamar a un médico. Arrodillado en el suelo, Sitchin jadeaba en busca de aire. Tenía la espalda tan entumecida por el dolor que apenas podía sentirla. Tras un largo rato, cuando por fin recuperó el aliento, abrió a la fuerza sus pesados párpados e inclinó la cabeza ante la lápida conmemorativa de Sirlin Chan. Con voz ronca susurró: este hijo desobediente implora perdón. Había alguien arraigado en su corazón. Se había extirpado todo el corazón, pero aún así no soportaba dejarla ir. Al principio de las interminables batallas y matanzas podían adormecer su mente, pero más tarde ni siquiera la agonía de sus heridas que se reabrían podían sofocar su anhelo de verla. Incluso cuando el dolor le sacudía en el cuerpo con espasmos, no podía despertar. O tal vez había estado despierto. Él simplemente quería verla. Le dolía mucho hasta los huesos. Tras soportar esos 108 latigazos, por fin pudo ir con ella.